Saludos y muy buenas tardes. Desde ya queremos enviarles un fuerte abrazo a toda la audiencia de su canal Tecnologías Divinas, con este proyecto en desarrollo como lo es Cápsulas del Reino. Muy bien, desde la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela, para el mundo. Les habla su amigo y maestro en la plenitud del reino, Miguel Faría. Muy bien, cuando son las 2:38 de la tarde, hora de Venezuela, hoy 21 de febrero del 2019, queremos darle continuidad al tema que ya hemos emprendido, que ya hemos iniciado, en el cual ya hemos vaciado 2 cápsulas. Hoy cubriremos la tercera. Tema que le hemos dado por título: los segundos siempre fueron mejores que los primeros. Muy bien, en la primera o en las 2 primeras facetas, en las 2 primeras cápsulas, hablamos de los 2 Adán. Hablamos del primer Adán, el que fue plantado en el huerto del Edén, según Génesis capítulo 1, 2 y 3, que fue la cabeza federal, fue el representante de toda la raza humana posterior a él. Y hablamos también de el segundo Adán, el cual es Cristo el Señor, quien se convierte en la cabeza federal y principal, el primogénito de entre muchos hermanos, entre todos los hermanos, primogénito de la creación. Es decir, toda la descendencia de Adán pasó a ser descendencia de Cristo en el espíritu, porque usted tiene que entender de que Adán engendró físicamente, humanamente, biológicamente a toda la raza humana, el primer Adán. Pero el segundo Adán la engendra es en el espíritu. Y este tema trata básicamente es de poder descubrir, poder detectar qué cosas hizo el primer Adán, cuál fue el efecto del primer Adán en la raza humana y cuál fue el efecto del segundo Adán, el cual es Cristo, en la misma raza humana. Y para ello, uno de los efectos que queremos cubrir hoy es acerca de la muerte espiritual que Adán puso en vigor versus la muerte de Cristo, porque la Biblia habla de 2 muertes. Habla de 2 muertes la Biblia, dirán algunos al escuchar este audio. Por supuesto que sí, y este estudio, pues, ya usted sabe que es un estudio cuyo análisis, cuyo título es Los segundos siempre fueron mejores que los primeros. Yo le voy a invitar a que vaya a su Biblia, al capítulo número 5 de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 12. Dice así las Escrituras, para que vamos rapidito y ganemos tiempo. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ya usted sabe, el primer Adán, el Adán del Génesis, del huerto del Edén, y por el pecado la muerte. Es decir, que la muerte es un efecto del pecado, es lo que está diciendo aquí el apóstol. Así la muerte, o sea, el efecto del pecado, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Me estoy explicando? Entonces es muy importante pues que ese punto allí hoy le demos un análisis especial para poder entenderlo. Ok, el tema de hoy es el mismo. Los segundos siempre fueron mejor que los primeros. Y hoy vamos a hablar de una primera muerte y una segunda muerte. Ambas muertes de naturaleza, de carácter espiritual. Por ejemplo, Pablo nos está diciendo que el pecado original, que fue el pecado que cometió Adán, trajo una consecuencia, que fue la muerte. Una muerte espiritual, una separación que tuvo tanto Adán como toda su descendencia. Ojalá nosotros pudiésemos grabar
pudiésemos posicionar en nuestras mentes el pensamiento de que muerte significa separación. Básicamente, eso es lo que la palabra muerte significa. Según el texto griego, la palabra thanatos implica separación. ¿Por qué es importante ahora, pues, analizar esta expresión o este significado o la connotación de la palabra muerte? ¿Por qué separación? Fíjate, Adán cuando peca en el huerto, no voy a extenderme mucho en esta historia porque tenemos poco tiempo, recuerde que son cápsulas de 15 a 20 minutos, no podemos excedernos más. Cuando Adán peca, Dios le había dado una sentencia, le había dado una pauta de que el día que pecara ciertamente iba a morir. Más tarde, el apóstol San Pablo, acá mismo, en la epístola a los romanos, o en la carta a los romanos, en el capítulo 6, versículo 23, corrobora esa sentencia o ese decreto o esa pauta que Dios le había marcado a Adán. Cuando le dice, el día que de este árbol comieres, ciertamente morirás. O sea, el pecado allí taxativamente era comer el árbol. Pablo lo dice en Romanos cuando dice en el capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es la muerte. Por eso es que en el capítulo 5, versículo 12, el apóstol está diciendo que por un hombre entró el pecado al mundo y por este pecado la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, todos pecaron, debo decir, en el sentido de que todos descendían de Adán. Y por ser descendiente de Adán, por supuesto, heredaban su herencia, y valga la redundancia, que fue lo que él pudo sacar para la humanidad, que fue el pecado. Ya nosotros hablamos en cápsulas anteriores que Adán hizo lo que estaba supuesto a hacer, Adán hizo lo que estaba planificado que hiciera, no podía ser de otra manera. Esto era algo que ya estaba organizado, estaba planificado, estaba preordenado, predestinado, preestablecido desde antes de la fundación del mundo. De manera que no hay un accidente en todo lo que Adán hizo. Entonces, Adán saca a la luz la muerte al comer del árbol, porque fíjate que si allí se estuviese hablando de una muerte física, obviamente hubiese muerto al instante de haber comido el fruto. Sin embargo, Adán no muere inmediatamente, Adán dura 900 y tantos de años después de ese pecado y muere de vejez porque era natural y es natural de que el ser humano pues muera de vejez, muera de años, ¿sí? La muerte natural, la muerte física no es una condenación, no es una sentencia por el pecado de Adán, indistintamente de que Adán pecara o no, Adán físicamente, humanamente, iba a morir. Eso era algo que el hombre no iba a escapar de ello, porque era algo natural, es algo que nos asiste naturalmente, no es una sentencia, no fue una condenación por el pecado, repito. Era algo que naturalmente nos ocurre a todos los hombres, como lo es el morir. ¿Por qué? Porque todo lo que entra acá, en el tiempo y en el espacio, tiene un principio y tiene un fin. Eso es muy importante que lo dijeras, que lo asimiles y que te responsabilices, que aprendas a valorar la vida, a disfrutarla, la que ahora tienes. ¿Por qué? Porque un día se te va a acabar y por más que no quieras, igualito te va a llegar. Entonces es muy importante entender esto. Esto es en cuanto a la muerte física. Ahora, la muerte espiritual fue lo que le asistió a Adán. Adán no muere, repito, físicamente, sin embargo, sí ocurre una muerte espiritual cuando Adán es echado del huerto del Edén para que no echase mano del árbol de la vida. El árbol de la ciencia del bien y del mal fue lo que Adán puso en vigor. Fue lo que Adán activó cuando pecó, que vale la pena decir, puso en funcionamiento la ley. Porque la ley dice que el que haga estas cosas por ellas vivirá. Y ese árbol tenía que la ciencia del conocimiento del bien y del mal. O sea, la ley habla de obras humanas. Y eso es lo que estaba allí prescrito o condensado en el árbol de la ciencia
del bien y del mal, que el hombre haría bien y haría mal. Y el bien que haría el hombre según sus fuerzas sería avalado por la ley. Y eso lo sabe usted y lo sé yo, pero ese no es el tema. Ahora bien, esta herencia del pecado, que es la muerte espiritual, que es la primera muerte, recuerde que estamos hablando de la primera muerte y la segunda muerte, y dijimos que ambas muertes son de naturaleza y carácter espiritual. Hoy trataremos de cubrir este aspecto de la primera muerte. Entonces, ¿qué pasa? Esta muerte pasa a todos los hombres como una herencia. Ahora, ¿qué es la muerte de la que nos habla acá Pablo? Además de ser una separación espiritual, es decir, es como que usted saque un pez fuera del agua. Usted saca un pez fuera del agua y usted está matando a ese ser. Lo está matando porque es su medio de hábitat. Sin embargo, siendo la presencia de Dios, siendo aquel huerto, el Edén, que significa el ambiente o el ámbito en el cual Dios entra en una relación, entra en comunión con el hombre o con los hombres, ese ambiente, esa atmósfera, ese ámbito, era la vida de Adán, espiritualmente hablando. Es como el agua le es la vida al pez. Pues Adán murió a esa vida espiritual y se constituyó en aquello para lo cual fue diseñado, en un alma viviente. Ahora usted va a entender por qué Adán tenía que ser alma viviente y por qué tenía que pecar. ¿Por qué? Porque el espíritu vivificante que ya se había determinado desde antes de la fundación del mundo, que fue la causa de todo este propósito orquestado, diseñado, arquitectado por Dios para con Cristo Jesús, era que Cristo iba a ser el espíritu vivificante. Esa fue la causa, esa fue la concepción que Dios tuvo en su beneplácito. Más allá de el pecado de Adán, esto se había determinado antes. Entonces Adán no podía ser, el primer Adán, no podía vivificar el espíritu porque no estaba planteado, no estaba predestinado que así fuese. Adán es un efecto y viene a cumplir un propósito, mas no el de Cristo. Por eso es que es muy importante entenderlo primero para poder verle sentido al segundo y poder valorar todo lo que Cristo hizo y las bendiciones que esto trajo a la raza humana de tiempos de la Biblia. Y cuando no estoy diciendo de que a nosotros que somos post-Biblia no nos alcanza, pero de otra manera distinta. Entonces, más allá de ser un efecto espiritual, una separación del hombre para con Dios, esto también se convirtió en la condenación del pecado. Como lo dijo Pablo, la paga del pecado es la muerte. ¿Por qué quiero entrar en este punto? En estos 7 minutos que nos quedan de tiempo. Quiero entrar en este punto es porque se ha diseñado en la mente del hombre, más no en la de Dios. En la de Dios no existe. Esto próximo que voy a decir es tanto así que ni siquiera en la Biblia existe un punto como que Dios diseña un lago de fuego, un infierno, para condenar al hombre por el pecado. Nada está más lejos de la verdad, de la realidad, que ese concepto o esa opinión. Fíjate que Pablo dice claramente que la paga del pecado es la muerte. Romanos 6, 23. Y acá en el capítulo 5, versículo 12, que usamos como fundamento este tema, el apóstol dice que por un hombre entró el pecado al mundo, así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. O sea, la muerte pasa a todos los hombres porque todos pecaron. Es decir, la muerte espiritual, la primera muerte, fue la condenación del hombre. Porque la sentencia por el pecado fue la muerte, no es ningún infierno, eso no existe en la Biblia. No hay tal cosa como un lago de fuego donde los seres humanos van a ser condenados por el pecado de Adán. No, señores, eso no es verdad.
La condenación por el pecado de Adán era una condición en la que el hombre nacía cuando el pecado estaba presente, cuando el pecado no había sido aniquilado, no había sido eliminado, no había sido quitado de en medio. Allí sí, obviamente, la muerte tenía pues ese poder sobre el ser humano. Pero entonces, es muy importante que se entienda esto ahora, que quede bien sentado en las conciencias y en las mentes de toda la audiencia, que la condenación, que era la muerte espiritual, la separación, la primera muerte que puso a Adán en vigor, que la activó, era la condenación por el pecado, no había otra. No había otra condenación para el hombre que Dios haya determinado, sino la separación de Dios. Y esta pues le vino al hombre como herencia por causa del pecado de Adán. Es decir, que fue el pecado de Adán quien separó a toda la humanidad, al resto de la humanidad, o a toda la descendencia de Adán, que fue toda la humanidad en tiempos de la Biblia. Fue el pecado de Adán quien le puso de un lado, quien la separó de su medio de hábitat, de la presencia eterna de Dios, de la herencia eterna, del lugar santísimo, de tras el velo. Fue el pecado de Adán, el pecado de un hombre, el pecado de Adán, quien fue responsable de toda su descendencia. Y este mismo principio, usted y yo lo vamos a ver siendo aplicado también con el segundo Adán, pero en un efecto totalmente contrapuesto, totalmente en antagonismo a lo que el efecto de la primera muerte trajo sobre la raza humana. Entonces, estamos hablando que más allá de saber de que la muerte espiritual, la primera muerte que Adán puso en vigor, separase al hombre de Dios, porque muerte significa separación, la muerte, además, que es lo que estamos hablando, pasó como una herencia a toda la raza humana, convirtiéndose en la sentencia de muerte o condenación a la que todas las generaciones de la Biblia estuvieron expuestos hasta después de Pentecostés. Todas las generaciones venidas al planeta antes del Pentecostés, todas nacían bajo la condenación de muerte espiritual. Se habla de condenación eterna porque fue una condenación diseñada por Dios por la paga del pecado, porque Dios es el justo juez. Y cuando se usa el término eterno, no está haciendo referencia a duración, no está haciendo referencia a que esa muerte sería para siempre. Ese término o esa expresión eterno o muerte eterna, condenación eterna, hace referencia al carácter, a la naturaleza de quien hace el juicio, y ese es Dios quien es eterno. Cada vez que usted ve a Dios entrando en relación con el hombre, cada paso que Dios da dentro de esa relación, dentro del parámetro de los términos de esa relación, llámese pacto, siempre usted va a ver el término eterno. Cuando hay una determinación, una resolución tomada por Dios, ¿para qué? Para darle el carácter a la decisión del ser de quien sale la decisión. Pero aquí, en este mundo donde el tiempo y el espacio son una realidad, aquí nada es eterno, olvídese de eso. Aquí nada es eterno, todo lo que entra en el tiempo y en el espacio entra en decadencia, tiene principio y tiene final. Entonces, la muerte espiritual, la primera muerte de Adán, simple y llanamente era la condenación de todos los hombres que nacían en pecado, y no había otra condenación sino la muerte. De manera que el infierno no existe, sino que existió esta muerte en la que todas las generaciones del tiempo de la Biblia, pues, les tocó experimentar hasta que apareció el segundo Adán, y entonces será hasta la próxima cápsula. En la cápsula siguiente, número 4, entraremos entonces en detalle
con respecto a lo que es la segunda muerte. Por ahora el tiempo que me queda es para despedirme, para desearles mucha bendición, mucha salud y será hasta la próxima. Fue hecho el primer hombre